Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Este 9 de enero, Ecuador cumple 10 años bajo el sistema de dolarización. Para muchos una tabla de salvación, para otros una forma de perder competitividad. Cambiar el patrón monetario, sin embargo, fue entonces la salida a la más grande crisis financiera y bancaria de la historia del país. En la primera parte de este especial, Tania Tinoco retrata el dolor del Ecuador de hace una década. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? El fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. No vamos a tocar un centavo de nadie. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Pero tenemos la obligación de poner orden en el retiro de estos fondos. Magua dijo que iba a dar solamente un año de congelamiento y realmente ha faltado a su palabra. Dicen que el tiempo logra borrar las heridas, pero en el Ecuador es pronto aún para olvidar la más grande confiscación de la historia. Ocurrió en marzo de 1999, cuando se congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar. Al devolverse tales depósitos, los ecuatorianos habían sido forzados a recibirlos con una cotización de 25.000 sucres por dólar, debiendo soportar el mayor asalto a su economía del que exista memoria. Así fue como se dieron los hechos. 1992. Se liberaliza el sistema financiero. El Banco Central asume exclusivamente funciones monetarias y cambiarias. Se descuidan los mecanismos de control. 2 años después, con la aprobación de la Ley de Instituciones Financieras, se permite a los banqueros ampliar sus actividades y diversificar sus negocios. Empiezan, por tanto, los créditos vinculados y, en paralelo, la fiebre de los depósitos extraterritoriales. Para 1994, el sistema financiero ha caído en el libertinaje. Los banqueros han alcanzado el máximo poder económico y político. Compiten en la magnificencia de sus edificios, en el lujo de sus oficinas, en la ostentación de su altísimo nivel de vida. Las alarmas se encienden en mayo de 1996. Quede claro para todo el mundo que el Banco Central, que ahora es dueño fiduciario del Banco Continental, pasará a ser dueño de pleno derecho. El Banco Continental debe pasar a manos del Banco Central. Se percibe que hay un problema puntual con esa entidad, en cuyo rescate ha acudido el gobierno. Nuestro banco sigue siendo nuestro banco hasta el día en que un juez diga lo contrario. La pérdida causada por el Continental llegaría a cifrarse en 105 millones de dólares. Pronto el Ecuador se ve sumido en una nueva campaña electoral, cuyo financiamiento por parte de banqueros se conocería más tarde. No es nuestra prioridad el tratar de evitar pagar impuesto a la renta. Fernando Aspiazu Seminario, entonces presidente del Banco del Progreso, desembolsa 3 millones de dólares al candidato presidencial Yamil Maguad. Su contribución corresponderá al 27% de sus gastos de campaña. No me estoy refiriendo de manera exclusiva al aporte que hizo el señor Aspiazu. Me estoy refiriendo a las cuentas de la campaña electoral. Al ganar las elecciones, Maguad nombra a reconocidos banqueros en su gabinete. Guillermo Lazo, del Banco de Guayaquil, se convierte en el superministro de Economía. Álvaro Guerrero Ferber, del Banco de la Previsora, presidente del Consejo de Modernización. Fernando Guerrero Ferber, también de la Previsora, va al Banco Central. Medardo Ceballos Balda, de Bancomex, se convierte en embajador en México. Ana Lucía Armijos, de la Asociación de Bancos Privados, es ministra de Gobierno y luego de Finanzas.
es necesario que todos compartamos la carga y todos aportemos. Y el aporte que espera el señor presidente es ese apoyo para lograr un presupuesto financiado. Que todos compartamos la carga. Pero la economía no emerge y la inflación crece en forma progresiva. El sucre sigue devaluándose. Y el costo del dinero alcanza niveles increíbles con tasas de interés que superan el 100% anual. El gobierno, el señor presidente de la República dijo que no se iba ningún banco a la quiebra. ¿En quién podemos creer ya? En medio de la incertidumbre, en agosto del 98, el banco de préstamos se derrumba. Las autoridades dicen que por falta de liquidez, pronto se descubriría una grave concentración de créditos. Se acusa a su titular, Alejandro Peñafiel, de haber usado recursos del banco para salvar empresas familiares, ocasionando la caída. Poquito a poco. ¿La cuenta poquito a poco? Poquito a poco. ¿Qué tan poquito tenían? $700. Que el banco no me da esta plata y el banco no me da mi rédito, ¿con qué vivo? ¿Con qué como? El Banco del Progreso tiene una situación de total solidez, de amplísima liquidez. Somos el banco más líquido del país. Las áreas de caja yo acabo de recorrerlas, está con una afluencia normal de público y estamos muy tranquilos. El pánico se apodera de los ecuatorianos el 25 de agosto de 1998. Y el pueblo quiere plata, doctor Aspiazu, no quiere promesas. El Banco del Progreso, la entidad con el mayor porcentaje de depósitos de los ecuatorianos, se declara en insolvencia. Usted dice que ya no tiene nada más que hablar con nosotros. Vamos con usted a la AGD y usted entrega el banco a la AGD. Es el detonante de una verdadera tragedia para millones de ecuatorianos. Yo vine a renovar y me obligaron hasta que pongan en libreta de ahorro los intereses. Yo dije, denme un cheque para yo retirar. Es que no, que tiene que pasar la libreta de ahorro. Peñafiel, Andes y todos los demás tendrá que responderle al pueblo porque nos han robado y la AGD tiene que encaminar todas esas acciones. A fines de 1998, mientras el Banco del Progreso trataba sin éxito de ganar tiempo para conseguir la capitalización, Filambanco, entidad bancaria de propiedad de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, empieza a derrumbarse y a delatar las más graves debilidades del control financiero ecuatoriano. Tenemos la satisfacción de que ninguno de nuestros clientes se ha visto perjudicado o defraudado en la confianza que depositó en nosotros. Nos vamos de la institución, pero la dejamos activa y con plena capacidad para seguir sirviendo a sus clientes y a los ecuatorianos. Nos engañó vilmente, diciéndonos que era el banco más poderoso del Ecuador. Papeles nada, mi plata. Su poder político, empero, sigue en pie. La prueba más clara se evidencia con la creación a medida de la Agencia de Garantía de Depósitos, la AGD, el 25 de noviembre de 1998, con los votos socialcristianos y demócratas populares, que en el Congreso se conocían como la aplanadora. Eso, controlar de verdad, permanente y preventivamente, para no remediar después, pero a su vez no ser un vehículo para pretensiones protervas en el área financiera. El hecho de que la agencia intervenga en tantos bancos como CREA no afecta para nada el derecho de los depositantes. De tal suerte que la familia Isaías no tiene ninguna acción en este momento en Filambanco. 7 días después, el 2 de diciembre, Filambanco pasa a manos de la AGD, requiriendo un salvataje que entre el 98 y el 2000 llegó a superar los $1.200 millones, cifra sin parangón en la historia de la nación. ¡La plata, la plata, la plata! ¿Cómo voy a participar yo en una subasta cuando voy a participar con acreedores del mismo estado? De repente parece que el banco se ha ido contra el pueblo. Y viene a tratar de sacar su dinero y se encuentra como no tiene cómo. Las pérdidas totales no han logrado ser cuantificadas, pero el principal detractor de Roberto y William Isaías, Juan Falconi, ex superintendente de bancos, la sitúa en los $2.500 millones. Como ahora que el banco cierra, quieren que le den vuelto de $300 millones. Al Banco del Progreso, mientras tanto, el Estado ecuatoriano debe inyectar ingentes cifras que llegarán a superar los $800 millones. No serían suficientes. Su quiebra solo sería una cuestión de tiempo.
Desde este momento no tengo absolutamente nada. No bastó que Fernando Aspiazu entregara todos sus bienes, incluyendo la poderosa empresa eléctrica que servía a Guayaquil. Ustedes me conocen. Yo no me ahuevo jamás. Tampoco el respaldo que León Febres Cordero le ofreciera en una marcha que llevó las calles a miles de ecuatorianos. A inicios del 99, la situación económica y financiera del país era a todas luces dramáticas. Y así, bajo el argumento de prevenir mayores retiros de depósitos y preservar la reserva monetaria, la Junta Bancaria decreta un feriado bancario que sorprende al país la mañana del 8 de marzo de 1999. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario. El feriado bancario se prolongó hasta el 15 de marzo. Los depositantes no pudieron retirar el 50% de su dinero en sucres. Todos los depósitos en dólares fueron congelados. El sistema financiero quedó envuelto en el caos y millones de ecuatorianos sufrieron la mayor confiscación de toda la historia. La Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera diría 10 años después que las pérdidas para el país superaron los 8.000 millones de dólares, sin cuantificar la muerte de varios ecuatorianos como consecuencia de haber perdido sus depósitos y la migración de más de 1 millón de compatriotas que, desesperanzados y afectados, se fueron para no volver. Quisiera que por lo menos venga el cadáver para poderle enterrar aquí mismo. El sufrimiento que no tenía esa plata y él se ha matado. Entonces espero que esto les haga ver el mal que han hecho y no será hoy día. Mañana también se estará velando, tal vez aquí o en cualquier lugar, una persona que fue a retirar su dinero y no se lo dieron. Yanis, que se vaya Yanis, nos dijo que sabía cómo hacerlo. Y sí que nos lo hizo de verdad, multiplicó por 20 cada precio, cuando nos arranchó la luz y el gas, le dio una propinita a los banqueros, y al pobre pueblo solo caridad. El sistema financiero había colapsado. 17 bancos y más de 40 instituciones financieras se fueron cayendo de manera sistemática en medio de la desesperación popular. Tomé la decisión, le pedí al Banco Central que fijara la tasa, está fijada, 25.000 sucres por dólar. En un intento por frenar la caída en picada del sucre y la economía nacional, el presidente Yamil Maguad adoptó la dolarización el 9 de enero del 2000. Este sistema va a permitir que ese precio del dólar no cambie nunca más. Su fin, empero, estaba marcado. Su popularidad era mínima. Los indígenas entonces se apoderan del Congreso con clara participación de la Guardia Militar, abriendo el camino para que un grupo de coroneles rebeldes propicien la caída del régimen bajo el liderazgo de Lucio Gutiérrez Porpúa. Para recuperar la autoestima, el orgullo y la honestidad. Era el 21 de enero del 2000 y el presidente Maguad aceptaba su abrupto final. Un presidente derrocado no renuncia, está derrocado. A la medianoche el Ecuador tenía un triunvirato que al amanecer aceptaba traspasar el poder al hasta entonces vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano, uno de cuyos primeros actos de gobierno fue reiterar la dolarización en el Ecuador. Y decidí lo que creí más conveniente para mi país, que dejaba al menos tranquila mi conciencia. 10 años después, una banca menos numerosa y menos ostentosa sigue firme en su desafío de recuperar la confianza de los ecuatorianos. Pero el proceso pasa por preguntarnos, ¿hemos aprendido de los errores del pasado? ¿Tenemos una autoridad de control suficientemente fuerte para evitar que el Ecuador caiga nuevamente en una crisis bancaria y financiera? ¿Alguien nos garantiza que no habrá nunca más un feriado bancario o una confiscación de los depósitos? Todo esto lo sabremos únicamente con el pasar del tiempo.